Aquí estoy, listo para narrar esta historia con mi propio toque. Prepárense para un relato en primera persona lleno de emociones y con sabor español. Vamos allá. Le compré a mi hija el coche de sus sueños para su 16º cumpleaños. Lo llamó básico. Mi mujer la eligió a ella antes que a mí. Así que hice las maletas y me marché. Cuando mi hija Elena era adolescente, intentaba ganarme su cariño, igual que mi padre hizo conmigo. Supuse que esa era la manera de demostrarle a un hijo que se le quería. Pero, echando la vista atrás, veo que la hacía sentir con derecho a todo, consentida hasta la médula. Empezó de forma modesta. Un móvil nuevo por aquí, unos tacones caros por allá, nada demasiado extravagante. Mi mujer, Vanessa, solía ser mi cómplice en todo esto, me animaba a mimar a Elena, pero en algún momento cambió de bando. Empezaron a colaborar a mis espaldas en asuntos como pagarle unas vacaciones con sus amigas o duplicarle la paga semanal. No supe lo mal que habían ido las cosas hasta que Elena cumplió 16 años. Vanessa y yo pasamos varias semanas planeándolo. Le compramos un descapotable rojo flamante, el tipo de coche con el que la mayoría de los chavales sueñan. Lo mantuvimos escondido en casa de mi hermano y hasta compramos un gran lazo dorado para ponerle en el capó. Supuse que se echaría a llorar al verlo. En cambio, cuando la llevamos fuera y se dio cuenta de que no era mi coche el que estaba en la entrada, se le ensombreció el rostro. Se cruzó de brazos y gritó tan fuerte que todos los vecinos la oyeron. —¡Qué básico! —me espetó. Yo respondí: —¿Querías el coche de papá? El descapotable rojo estaba aparcado en la entrada, mientras Elena volvía a entrar, hecha una furia. Recuerdo que sentí un nudo en el estómago. No sabía qué decir. Miré a Vanessa, esperando que me ayudara a hacer entrar en razón a Elena, pero me dedicó una mirada cansada, como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable, y siguió a Elena al interior de la casa. Esa noche Vanessa me acorraló en la cocina. Tenía los brazos cruzados y parecía estar lidiando con una niña caprichosa. Me aconsejó que dejara de ser egoísta porque era solo un coche que podía reemplazar fácilmente. —¿Por qué siempre me pones las cosas difíciles, Jaime? Es tu hija. Deberías querer que sea feliz. Intenté transmitirle que mi coche era más que un simple objeto para mí. Fue la primera compra importante que hice después de licenciarme en la universidad. Significaba algo para mí. Vanessa simplemente puso los ojos en blanco y respondió: «Quizás si realmente quisieras a Elena, se lo demostrarías». Luego se marchó. La semana siguiente fue horrible. Elena apenas me hablaba a menos que me pidiera algo. Vanessa también era fría, como si las hubiera traicionado personalmente. El descapotable rojo yacía inmóvil en la entrada, un duro recordatorio de que, por mucho que les diera, nunca sería suficiente. Trabajaba más horas para no tener que volver a casa. Mi amigo Gonzalo notó que algo andaba mal y me llevó aparte. Un día le conté la versión corta y él simplemente negó con la cabeza y preguntó: «Hombre, ¿qué mensaje le estás transmitiendo al ceder?». Eso me impactó más que cualquier cosa que alguien haya dicho. La gota que colmó el vaso llegó unos días después. Llegué tarde a casa después de una larga reunión y al instante me di cuenta de que algo faltaba. Mi coche no estaba aparcado justo en la entrada como solía estar. Estaba en una curva y mucho más cerca de los arbustos. El corazón me latía con fuerza incluso antes de acercarme. Al hacerlo, lo noté. Un arañazo largo y feo en el lateral de la puerta del copiloto. Entré corriendo y encontré a Elena sentada en el sofá como si nada hubiera pasado. Le pregunté qué había ocurrido. Ni siquiera se inmutó. Simplemente se encogió de hombros y dijo: «Bueno, si no te hubieras portado tan mal, no habría tenido que soportarlo yo». Me quedé tan sorprendido que no pude decir nada. Miré a Vanessa esperando que se enfureciera por el daño, pero simplemente abrazó a Elena. Ella respondió: «Es solo un coche estúpido. ¿Por qué te importa eso más que el hecho de que tu hija esté bien?». Algo dentro de mí se rompió. Me temblaban las manos y me dolía el pecho.
Les dije a ambos que se sentaran porque íbamos a tener una charla sincera, quisieran o no. Les dije lo que ese coche significaba para mí y Elena apartó la mirada como si no pudiera soportar la mía. Vanessa simplemente se quedó allí inmóvil, como si ya hubiera comprendido en qué se había convertido. Les dije que en algún momento del proceso habíamos perdido de vista lo importante que Elena se había convertido en alguien que valoraba el amor y los regalos en lugar de los momentos y que era culpa nuestra por permitir que esto sucediera. Les dije que necesitaba tiempo para averiguar si alguna vez podríamos solucionarlo. Preparé mi equipaje y les informé que me quedaría con mi madre un tiempo. Antes de irme me acerqué a Elena, le entregué las llaves del descapotable rojo y le dije: tienes dos opciones, apreciar lo que tienes o seguir persiguiendo lo que no tienes. Solo una de las dos te hará feliz. Me fui. El camino a casa de mi madre fue una nebulosa. Seguía repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas horas, días y años. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cuándo perdí la autoridad sobre mi familia? ¿Fue este el primer smartphone? ¿Cuándo fue la primera vez que me enfadé? ¿O fue incluso antes, cuando pensé que ser un buen padre implicaba compensar la ausencia emocional de mi padre con dinero? Mi madre se sorprendió al verme, pero no hizo muchas preguntas. Al ver mi mirada, simplemente preparó la habitación de invitados y me dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Esa noche me quedé despierto mirando al techo, preguntándome si había tomado la decisión correcta al irme, y si esto solo empeoraba las cosas, y si Elena lo interpretaba como otra razón para despreciarme, y si Vanessa decidía que era la gota que colmó el vaso en nuestro matrimonio. Debí de quedarme dormido al final, porque me desperté con el aroma a café y bacon. Mi madre estaba en la cocina preparando el desayuno como cualquier otro día. Me puso un plato delante sin decir nada y se sentó frente a mí con el suyo. Tras unos minutos de silencio me preguntó: ¿podrías contarme qué pasó? Le di la versión abreviada, omitiendo algunos de los detalles más desagradables. Cuando terminé, asintió vacilante. Tu padre simplemente le habría dado el coche, me dijo. Me dio un vuelco. ¿Crees que esto es lo que debería haber hecho?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No, creo que por fin rompiste el ciclo. Ya era hora. Durante los siguientes días seguí la rutina sin más. Fui a trabajar, volví a casa de mi madre, cené y me acosté. Vanessa me envió varios mensajes, pero todo era práctico. Había que pagar las facturas. Había llegado el correo. Nada sobre nosotros, Elena, ni cuándo volvería a casa. Al cuarto día, Miguel me invitó a tomar algo después del trabajo. Terminamos en un bar de tapas a pocas manzanas de la oficina, con cáscaras de cacahuete en el suelo y recuerdos deportivos cubriendo cada centímetro de las paredes. ¿Cómo está la situación en casa?, preguntó después de pedir las cervezas. Me encogí de hombros. No lo sé. Me voy a quedar con mi madre, dije. Miguel arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Te has mudado? Solo temporalmente, dije, aunque no estaba seguro de si era correcto. Necesitaba un poco de espacio para reflexionar. ¿En qué has estado pensando?, preguntó. Di un largo trago a mi cerveza. Que he sido un absoluto imbécil durante años. Que he transformado a mi hija en alguien a quien no reconozco. Que mi mujer y yo somos prácticamente desconocidos a estas alturas. Miguel asintió. Es un buen comienzo. Reconocer el problema es la mitad de la batalla. ¿Y la otra mitad?, pregunté. Arreglarlo, respondió simplemente. Y eso es lo difícil. Tenía razón. Claro, reconocer dónde me había equivocado era una cosa. Descubrir cómo solucionarlo era otra muy distinta. No podía simplemente chasquear los dedos para deshacer años de paternidad horrible. No podía esperar que Elena de repente se sintiera agradecida y estable después de una vida de excesos. No podía condenar a Vanessa por su implicación sin antes aceptar la mía. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de Vanessa. Tenemos que hablar. ¿Puedes pasar por casa esta noche? Se me encogió el estómago. ¿Eso era todo? ¿Iba a pedir el divorcio?
Habían decidido ella y Elena que era mejor sin mí. Respondí con un simple sí y pasé el resto del día sumido en el miedo. Al llegar a la entrada esa noche, noté dos cosas de inmediato. Primero, mi coche había desaparecido. Segundo, estaba el descapotable rojo. Vanessa lo sustituyó por su práctica furgoneta. Me acerqué a la puerta principal con inquietud, preguntándome qué más cambios me aguardaban. Vanessa respondió al primer golpe. Se veía diferente con el pelo recogido en una coleta sencilla y sin maquillaje. Se hizo a un lado y me dejó entrar sin decir nada. La casa estaba demasiado silenciosa. ¿Dónde está Elena?, pregunté. En casa de Martina, respondió Vanessa. Pensé que deberíamos hablar a solas primero. Me llevó a la mesa de la cocina, donde ya había 2 tazas de café preparadas. Nos sentamos uno frente al otro, como desconocidos en una primera cita, sin saber cómo empezar. «Vendí el descapotable», terminó diciendo, «y usé el dinero para arreglar tu coche. Ya está en el taller. Debería estar listo mañana». Parpadeé asombrado. «¿Lo vendiste así como así?» Ella asintió. «Tenías razón en todo. Hemos sido unos padres terribles. No me lo esperaba. Me preparé para la ira, la culpa y una batalla, no para un acuerdo». «Sí, nosotros», respondió con firmeza. «He sido tan mala como tú, peor quizá, porque vi lo que estaba pasando y no lo detuve. Lo permití. Tomé un sorbo de café para darme tiempo a comprenderlo». «¿Qué cambió?» Vanessa se miró las manos. «Después de que te fuiste, Elena y yo tuvimos una gran pelea. Quería que te llamara para convencerte de que volvieras y te disculparas. Cuando me negué, se fue hecha una furia y se quedó en casa de Martina 2 días». «Dios mío», murmuré. «Sí», suspiró. «Y mientras no estaba tuve mucho tiempo para pensar en nosotras, en ella, en cómo llegamos hasta aquí». Me miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Lo siento, Jaime. Lo siento mucho por todo». Me estiré sobre la mesa para tomarle la mano. «Yo también». Hablamos durante horas esa noche como no lo habíamos hecho en años. Hablamos de nuestro matrimonio, la crianza de los hijos, nuestras preocupaciones y nuestros sueños para Elena. Estuvimos de acuerdo en que las cosas debían cambiar mucho, pero también sabíamos que no sería sencillo. Elena no se transformaría mágicamente en una adolescente agradecida y equilibrada de la noche a la mañana. Teníamos años de daño que reparar. «Entonces, ¿cuál es el plan?», pregunté al terminar la conversación. Vanessa me apretó la mano. «Primero, vuelve a casa. Tenemos que presentar un frente unido. Luego, le estableceremos algunas reglas básicas a Elena. Consecuencias reales, responsabilidades reales». Asentí. «¿Y qué hay de nosotros?». «Nosotras también trabajamos en nosotras mismas», explicó. «Quizás un poco de terapia. Ambas hemos perdido de vista lo que importa». Esa noche volví a casa. Quedamos en hablar con Elena al día siguiente. Estaba aterrorizado, esperando otro arrebato, acusaciones y lágrimas, pero también sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: optimismo. Elena regresó a casa de Martina la tarde siguiente. Se quedó paralizada al cruzar la puerta y vernos a Vanessa y a mí sentados a la mesa de la cocina. Nos miraba fijamente, intentando evaluar la situación. «Siéntate, Elena», la instó Vanessa. «Tenemos que hablar». Elena se dejó caer en una silla, ya a la defensiva. «Si se trata del coche, mamá ya me dijo que lo vendió». «Se trata de algo más que el coche», le dije. «Se trata de nuestra familia y de cómo hemos estado viviendo». Le explicamos todo con detalle: las nuevas reglas, las expectativas y las repercusiones. Se acabó la presencia extravagante y los gastos sin límites. Buscaría un trabajo a tiempo parcial para pagar los extras. Ella ayudaría con las tareas de la casa. Sería respetuosa con ambas. «Qué injusto», murmuró, pero su voz carecía de la intensidad que esperaba. «La vida no es justa», le dije. «Cuanto antes lo aprendas, mejor te irá». Se giró hacia Vanessa, evidentemente buscando una aliada. Pero Vanessa simplemente asintió, dándome la razón. «Tu padre y yo estamos de acuerdo en esto, Elena.
Las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. Elena se cruzó de brazos y nos miró con el ceño fruncido. Bien, da igual. ¿Puedo irme ya? La dejamos ir, sabiendo que esto era solo el comienzo de lo que, sin duda, sería un largo y duro viaje. Vanessa se giró hacia mí, asustada en cuanto estuvo fuera del alcance del oído. ¿Crees que esto funcionará? Me encogí de hombros. No lo sé, pero tenemos que intentarlo. Las siguientes semanas fueron difíciles. Como mínimo. Elena puso a prueba todas las barreras que establecimos. Desatendía sus tareas, llegaba tarde a casa y se quejaba constantemente de lo crueles que éramos, de que ninguno de sus amigos tenía padres como nosotros, pero nos mantuvimos firmes. Cuando se saltó el toque de queda, perdió su teléfono por todo el día. Perdió sus derechos televisivos tras incumplir con sus responsabilidades. Fue agotador y hubo momentos en que quise rendirme solo para tener un poco de calma. Pero cada vez que me sentía vacilante, recordaba el rasguño en mi coche y lo que significaba. Las cosas cambiaron gradualmente, al principio casi en silencio. Elena dejó de discutir con nosotros por cualquier nimiedad. Empezó a hacer sus tareas sin que nadie se lo recordara. Incluso solicitó trabajo en la heladería del barrio sin que tuviéramos que recordárselo. Una noche, aproximadamente un mes después de nuestra gran pelea, volví a casa del trabajo y encontré a Elena en la cocina preparando la cena, no solo calentando las sobras, sino cocinando pollo, verduras y todo lo necesario. Me quedé un rato en la puerta sin poder creer lo que veía. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Dio un pequeño respingo, pues no me había oído entrar. Ah, ¿eh? Supongo que podrías poner la mesa. Tomé platos y cubiertos y empecé a poner la mesa. Trabajamos en silencio durante unos minutos. Los únicos sonidos eran el chisporroteo del pollo en la sartén y el tintineo de los platos. «Conseguí el trabajo», anunció rápidamente. «Empiezo en Los helados ricos el próximo fin de semana». «Es fantástico», dije, muy feliz. «Enhorabuena», asintió Vanessa, concentrándose en remover las verduras. «No paga mucho, pero es un comienzo. Todo trabajo te enseña algo», le aseguré. «Mi primer trabajo fue fregar platos en un restaurante, que fue el trabajo más duro que he hecho, pero me enseñó mucho sobre la responsabilidad». Me miró con lo que parecía una sonrisa fantasmal. «Sí, bueno, dudo que comer helado sea tan intenso, pero bueno». No fue un momento apasionado entre padre e hija, pero pareció un avance, una pequeña fractura en el muro que había erigido entre nosotros. Vanessa llegó a casa un poco más tarde, y su sorpresa al encontrar la cena lista fue evidente. Nos sentamos a cenar juntas, algo cada vez más raro en casa. La conversación fue incómoda al principio, pero a medida que avanzaba la comida, se volvió más natural. Elena incluso se rió una vez, y fue una risa genuina, no la risa forzada que había estado usando con nosotras últimamente. Después de cenar, Elena subió a terminar sus deberes, dejándonos a Vanessa y a mí a cargo de la limpieza. Vanessa me dio un codazo mientras estábamos juntos frente al fregadero. «Qué bien», respondió casi como en una típica cena familiar. Sonreí. «Casi. ¿Crees que estamos progresando?» Lo pensé un momento. «Creo que sí. Pequeños pasos, pero en la dirección correcta». La gran prueba llegó unas semanas después, cuando Elena cumplió 17 años. Vanessa y yo tuvimos una larga conversación al respecto, intentando encontrar el equilibrio adecuado. Queríamos celebrar su cumpleaños, hacerlo especial, pero sin caer en las viejas costumbres. Decidimos hacer una pequeña comida familiar en su restaurante favorito, seguido de un regalo sencillo: un diario de cuero y un buen bolígrafo. Nada de coche, aparatos electrónicos caros ni gestos ostentosos, solo un regalo considerado y tiempo juntos lleno de significado. Estaba preocupado mientras esperábamos en el restaurante a que el camarero trajera el pastelito que habíamos pedido de postre. Elena había estado de buen humor durante toda la cena, hablando de su carrera y su formación, pero no pude evitar preguntarme si esperaba más. Si no quedó satisfecha al ver que no había ninguna sorpresa. El camarero le colocó el pastel delante, con una vela parpadeando en el centro.
Pide un deseo, instruyó Vanessa. Elena cerró los ojos un segundo antes de apagar la vela. Aplaudimos y le pasé el pequeño regalo envuelto por encima de la mesa. «Feliz cumpleaños, cariño», dije. Lo desenvolvió lenta y cuidadosamente, muy diferente a como solía abrir los regalos. Al ver el diario y el bolígrafo, rozó la suave cubierta de cuero con los dedos, con una sonrisa pensativa. «Es precioso», dijo. «Gracias. Esperaba el culazo». La comparación con lo que habían recibido sus compañeros. La indicación de que esperaba más. No llegó. En cambio, nos miró con ojos claros. «He estado pensando en qué quiero hacer después de bachillerato», me dijo. «Creo que podría estudiar periodismo». Vanessa y yo intercambiamos miradas de asombro. Era la primera vez que oíamos hablar de los objetivos laborales de Elena. Antes, sus intenciones futuras eran, como mucho, inciertas, concentrándose principalmente en viajar y comprar. «Genial», dije. «¿Alguna razón en particular?» Se encogió de hombros y siguió pasando los dedos por el diario. «Disfruto escribiendo y se me da bien hacer preguntas y descifrar cosas». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Además, el padre de Martina es periodista y nos llevó a su oficina la semana pasada. Me pareció genial. Sentí una punzada de celos al mencionar al padre de Martina, pero la dejé pasar. Esto no era una competición. Se trataba de que Elena forjara su propio camino. «Bueno, creo que serías genial», dije, de verdad. El resto de la noche fue encantadora. Mientras volvíamos a casa con Elena en el asiento trasero, vi a Vanessa a los ojos, y noté mi propia esperanza cautelosa reflejada en ella. No fue un cambio total. Elena aún tenía momentos de arrogancia y presunción, pero algo esencial había cambiado. Al llegar a casa, Elena nos sorprendió a ambas, dándonos un abrazo rápido antes de subir las escaleras. Vanessa me miró con los ojos muy abiertos al irse. «¿Eso acaba de pasar?», murmuró. Asentí, igualmente sorprendido. Creo que nuestra hija nos abrazó sin más. Nos reímos entre dientes, y el sonido llenó nuestra cocina de una calidez que habíamos extrañado durante tanto tiempo. No era perfecto, pero era un progreso tangible. A la mañana siguiente encontré una nota escrita por Elena en la encimera de la cocina, junto a la cafetera. Simplemente decía: «Gracias por la cena y por no darme por vencida». Me quedé allí un buen rato, mirando fijamente esas palabras. No eran disculpas por años de comportamiento arrogante. No eran una promesa de ser impecable de ahora en adelante, sino un reconocimiento de que algo había salido mal y que poco a poco se estaba corrigiendo. Doblé la nota y la guardé en mi billetera como un pequeño gesto de optimismo para conservarla conmigo. El camino que nos esperaba aún sería difícil. Teníamos que superar años de malos hábitos, reconstruir la confianza y sanar relaciones. Pero por primera vez en mucho tiempo estaba seguro de que podíamos hacerlo en familia. Cuando llegué a casa del trabajo esa noche, encontré a Elena sentada en la entrada, esperándome. Al acercarme se levantó y se movió torpemente de un pie a otro. «Hola», dije, sorprendido de encontrarla allí. «¿Todo bien?», preguntó respirando hondo como si se estuviera preparando para algo horrible. «Quería enseñarte algo». Me llevó hasta el lateral de la casa donde estaba aparcado mi coche. El arañazo había sido reparado profesionalmente. La pintura estaba impecable, pero no era eso lo que ella quería que notara. En el asiento del copiloto había una pequeña maceta con una tarjeta. «¿Qué es esto, Kios?», pregunté. «Ábrela», respondió con una voz inusualmente suave. Abrí la puerta del coche y cogí la tarjeta. Dentro, con la letra de Elena, estaba escrito: «Siento el arañazo y todo lo demás. Intento mejorar». La miré, que estaba allí de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, protectora, luciendo más joven y vulnerable que en años. «Gracias», dije con la voz llena de emoción. «Esto significa mucho». Se encogió de hombros, intentando aparentar calma, pero pude ver alivio en sus ojos. «Es solo una planta». «No es solo una planta», dije. «Y lo sabes». Bajó la mirada y luego
Me miró a mí. ¿Crees que podríamos dar una vuelta este fin de semana? ¿Podrías enseñarme a cambiar el aceite como me decías? Sentí que algo se aflojaba en el pecho, un nudo de tensión que ni siquiera había notado. Me gustarías, dije. Me gustaría muchísimo. Al regresar juntos a la casa, sin tocarnos, pero más cerca que en años, no pude evitar creer que esto también era un progreso. Reflexioné sobre nuestro camino, los tropiezos, la angustia y el gradual camino hacia la recuperación. Aún no había terminado. Todos teníamos trabajo por hacer, pero por primera vez sentí que todos íbamos en la misma dirección. Esa noche, mientras Vanessa y yo nos preparábamos para dormir, le conté sobre la planta, la nota y la necesidad de Elena de aprender sobre el mantenimiento del coche. Es un comienzo, comentó Vanessa apoyándose en mi hombro. Un verdadero comienzo. La rodeé con el brazo y la acerqué a mí. Sí, reconocí. Lo es. En ese momento descubrí algo fundamental. La búsqueda de la recuperación de nuestra familia no se basaba en grandes gestos ni enfrentamientos dramáticos, sino en pequeños momentos de conexión, comidas compartidas, conversaciones sinceras y pequeños pasos hacia la comprensión. Cada uno era un pequeño puente que salvaba el abismo que se había formado entre nosotros a lo largo de los años. El fin de semana siguiente, Elena y yo pasamos la mañana del sábado en la entrada, donde le mostré cómo revisar el aceite, cambiar una llanta y realizar el mantenimiento básico del auto. Me escuchó atentamente, me hizo preguntas aclaratorias e incluso sonrió cuando me manché la cara con aceite. Me recordó a cuando era más joven, cuando me seguía por la casa ansiosa por aprender lo que hacía antes de los móviles, los centros comerciales y el deseo inagotable de más. Mientras trabajábamos bajo el capó de mi berlina, vislumbré a la hija que casi había perdido, interesada, comprometida y presente, y vi destellos de la madre que quería ser. Paciente, inteligente y realmente presente, no solo física, sino emocionalmente. No era lo ideal. Aún teníamos tensión y malentendidos, pero lo intentábamos, los tres, y eso era suficiente por ahora. Esa noche no podía dejar de pensar en nuestra sesión de mantenimiento del coche con Elena. Sentí que por fin habíamos roto una barrera invisible. No del todo, pero lo suficiente como para volvernos a ver. Se lo comenté a Vanessa mientras nos preparábamos para dormir. Es raro, dije, pasar un par de horas hoy casi sintiendo que había recuperado a mi hija. Vanessa sonrió. Me di cuenta de que lo mencionó en la cena mientras contestabas esa llamada del trabajo. Dijiste que no la trataste como a una idiota, ni siquiera cuando no sabía usar el gato. ¿En serio? Sentí una cálida sensación en el pecho. Sí, pero no le des tanta importancia. Ya sabes cómo se pone cuando le decimos que está siendo amable. Me reí. Sí, lo sé. Durante las siguientes semanas, las cosas fueron mejorando poco a poco. Elena empezó a trabajar más turnos en los helados ricos, y noté que ya no pedía dinero con tanta frecuencia. Una noche, de camino a casa después de una reunión tardía, pasé por la heladería y la vi por el escaparate, bromeando con los clientes y con aspecto de estar realmente contenta. Consideré entrar, pero decidí no hacerlo. Es mejor dejarla ser ella misma. En casa, el ambiente también era diferente. Menos tensión, más conversaciones sinceras. Vanessa y yo volvimos a tener citas, nada caro, solo cenar o ir al cine. Y fue agradable reconectar. Hablamos de otros temas además de Elena, las facturas y el mantenimiento de la casa. Recordé por qué me había enamorado de ella. Aproximadamente un mes después de nuestra lección de mecánica en la entrada, volví a casa y encontré a Elena sentada a la mesa de la cocina, rodeada de folletos universitarios. Levantó la vista cuando entré, casi avergonzada. Mamá los recogió del orientador, dijo rápidamente. Solo estoy mirando. Intenté ser informal. ¿Encontraste algo interesante? Se encogió de hombros. Quizás esta tenga un buen programa de periodismo. Me pasó un folleto.
La universidad estatal está a unas 2 horas. No es muy cara. Tiene buena reputación. ¿Quieres que le eche un vistazo? Pregunté manteniendo un tono neutral. Dudó un momento y luego asintió. Sí, vale. Me senté a su lado y revisamos los folletos juntas. Tenía inquietudes sobre la ayuda financiera, las residencias estudiantiles y el tamaño de las clases, algo que no esperaba que considerara. Respondí lo que pude y admití cuando no estaba seguro. Probablemente deberíamos visitar algunos de estos lugares, le sugerí. Echar un vistazo a los campus. Eso estaría genial, comentó rápidamente. Y añadió, si tienen tiempo lo haremos, dije. Más tarde esa semana, le mencioné los folletos de la universidad a Miguel durante la hora del almuerzo. Parecía impresionado. Parece que las cosas están mejorando, respondió, mientras desenvolvía lentamente su bocadillo. Estoy de acuerdo. Todavía hay momentos difíciles. Ayer se enfadó porque no la dejamos ir a un concierto a 3 horas de distancia, un día de escuela. Miguel se rió. Pero eso son cosas normales de adolescentes, no de princesas con derecho a todo. Tenía razón. Ahora teníamos las típicas discusiones de padres adolescentes, en lugar de las conductas extremas que habíamos experimentado antes. Fue realmente refrescante debatir sobre cosas normales como el toque de queda, en lugar de por qué no le compraríamos un tercer par de zapatos de 300 euros este mes. La gran prueba llegó el día del cumpleaños de Martina. Sus padres le organizaron una celebración costosa en un elegante restaurante del centro de Barcelona. Elena solía insistir en llevar un regalo caro, además de ropa nueva. Esta vez solo pidió que la llevaran y algo de dinero como regalo. ¿Cuánto pensabas?, pregunté preparándome para lo peor. Quizás 40 euros. Todos vamos a contribuir para conseguirle entradas para el concierto. Intenté no parecer demasiado sorprendido. Suena razonable. La noche de la fiesta la llevé al centro. Al acercarnos al restaurante, la vi jugueteando con su bolso. ¿Todo bien?, pregunté. Asintió y luego hizo una pausa. Es que los padres de Martina le compraron un coche, uno muy bonito. Se me encogió el estómago. Pensé, aquí viene. Cuando se negó a continuar, la animé. Así que se encogió de hombros. Nada, para ella está bien. Es que, no sé, ahora se siente raro. Como si entendiera por qué estamos haciendo las cosas de otra manera. Estaba tan asombrado que no supe qué decir. Elena interpretó mi silencio como desaprobación. «Perdona, olvídate de lo que dije», dijo, agarrando el pomo de la puerta. «No, espera», respondí. «Me alegra que me lo hayas dicho, y estoy orgulloso de ti por entender». Puso los ojos en blanco, pero noté una leve sonrisa que intentaba disimular. «Como sea, te escribiré cuando necesite que me lleves a casa». La vi entrar al restaurante sintiendo una mezcla de emociones que no podía identificar. Orgullo, alivio y algo más. Un optimismo cauteloso que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Al llegar a casa, le conté a Vanessa sobre nuestra conversación. Parecía tan asombrada como yo. «¡Wow!», respondió. «Eso es un progreso, un gran progreso», acepté. «¿Sigo esperando a que pase lo peor?». Vanessa se sentó a mi lado en el sofá. Quizás no, quizás esto sea un cambio real. Eso espero. El siguiente gran logro de Elena fue recibir su primer pago de los helados ricos. Regresó a casa agitando el sobre como si hubiera ganado la lotería. «Mira», comentó sacando el cheque. No era mucho, quizás 200 euros por 2 semanas de trabajo a tiempo parcial. Pero su reacción lo hizo parecer 1.000.000 de euros. «Bien hecho», dije. «¿Qué vas a hacer con él?». Lo pensó un momento. «Necesito ahorrar para la universidad, pero quizás me vendría bien un poco para hacerme la manicura con Martina este fin de semana». «Me parece un buen plan», respondí, intentando no darle mucha importancia a que me hubiera propuesto ahorrar para la universidad sin que yo se lo pidiera. Vanessa me miró con los ojos como platos después de subir las escaleras. ¿Acaso nuestra hija acaba de hablar de ahorrar dinero voluntariamente? Me reí. Creo que sí.
¿Deberíamos buscar gente de las cápsulas en el sótano? Qué gracioso. Pero en serio, Jaime, nunca pensé que llegaríamos hasta aquí. Yo tampoco, admití, pero me alegro de haberlo hecho. Llegó el verano, trayendo consigo más cambios. Elena fue ascendida a encargada de turno en Los Helados Ricos. Mencionó que tenía la intención de visitar algunas universidades antes de que comenzara el último año, y un fin de semana, sin que nadie se lo pidiera, hizo limpieza en su armario y donó 3 bolsas de ropa a una ONG. No me pongo ni la mitad de esto, dijo, mientras la ayudaba a subir las bolsas al coche. Y algunas cosas todavía tienen la etiqueta. Es una tontería dejarlas ahí tiradas. Asentí, recordando todas las compras y las veces que les había dado mi tarjeta de crédito sin que me las pidieran. «¡Qué detalle, Elena!», le dije. Se encogió de hombros como si no fuera gran cosa, pero noté que el cumplido le había encantado. Permaneció en silencio mientras conducía hacia la ONG, mirando por la ventana. Luego continuó: «Siento mucho lo de tu coche, el arañazo y todo lo demás». La miré con asombro. Hacía meses que no hablábamos de ese episodio. «Gracias, pero ya te disculpaste. ¿Recuerdas lo de la planta?» «Sí, pero...». Jugueteó con el cinturón de seguridad. «Nunca te dije por qué lo hice. Estaba muy enfadada porque no me dabas lo que quería». Nunca había tenido que lidiar con eso antes. Respiré hondo. «Lo sé y es culpa mía y de tu madre. No establecimos buenos límites. Aún así, fue una pésima decisión». «Lo fue», confirmé. «Pero ahora estás tomando mejores decisiones. Eso es lo que importa». Cuando volvimos de la ONG, Vanessa estaba sentada a la mesa de la cocina con una expresión seria. Mi primer pensamiento fue que algo horrible había ocurrido. «¿Todo bien?», pregunté. Ella asintió. «He estado pensando en nuestro aniversario el mes que viene». «¿Nuestro aniversario? ¿Qué pasa?». Vanessa suspiró. «Creo que deberíamos hacer algo diferente este año. Nada de cenas caras ni regalos ostentosos. Solo nosotros dos, haciendo algo que realmente disfrutemos». Fruncí el ceño, un poco desconcertado. Nuestros aniversarios siempre habían sido grandes celebraciones. «¿Cómo? ¿Qué?». «No lo sé aún», respondió, pensativa. «Quizás una escapada a algún pueblo de la costa o una ruta de senderismo por la montaña. Algo significativo para nosotros, no algo para impresionar a los demás». Me quedé mirándola, intentando asimilarlo. Era un cambio radical, pero no me disgustaba la idea. De hecho, me atraía bastante. «Me gusta», dije finalmente. «Busquemos algo». Pasamos la siguiente hora buscando posibles destinos y actividades. Terminamos decidiéndonos por una pequeña casa rural en la Costa Brava, con rutas de senderismo cercanas y calas escondidas. Parecía el antídoto perfecto contra años de superficialidad. Unos días después, mientras cenábamos, Elena nos sorprendió. «Oye, papá, ¿recuerdas que me dijiste que querías enseñarme más sobre coches?». Asentí, intrigado. «Claro, ¿por qué?». «Bueno, Martina y yo estamos pensando en hacer un viaje por carretera este verano, antes de que empiece el último año. ¿Podrías echarle un vistazo a mi coche? Es un poco viejo, y no quiero que nos deje tiradas en medio de la nada». Sentí una punzada de orgullo. No solo estaba pensando en el futuro, sino que me pedía ayuda. «Por supuesto», dije sonriendo, «podemos revisarlo el sábado». Pasamos la mañana del sábado en el garaje, revisando el coche de Elena. Le mostré cómo comprobar los niveles de líquidos, la presión de los neumáticos y algunas cosas básicas de mantenimiento. Ella escuchó con atención, haciendo preguntas y mostrando un interés genuino. Fue como retroceder en el tiempo, a cuando era niña, y le encantaba ayudarme con cualquier cosa que estuviera haciendo. Mientras trabajábamos juntos, hablamos de sus planes para el viaje por carretera, de las universidades que le interesaban y de lo mucho que estaba disfrutando de su trabajo en la heladería. Era una conversación normal entre padre e hija, sin tensión ni exigencias. Solo 2 personas compartiendo un momento. Ese verano fue diferente a cualquiera que hubiéramos vivido antes. Vanessa y yo disfrutamos de nuestro tranquilo aniversario en la Costa Brava,
reconectando a un nivel más profundo que nunca. Elena se fue de viaje por carretera con Martina y regresó con historias y recuerdos, pero sin la actitud de «lo merezco todo» que solía tener. Continuó trabajando en la heladería, ahorrando dinero y hablando seriamente sobre sus opciones universitarias. Hubo momentos, por supuesto, en los que las viejas costumbres amenazaron con resurgir. Alguna rabieta ocasional, alguna petición irrazonable, pero ahora teníamos las herramientas para manejarlas juntos. A medida que se acercaba el último año de Elena, la vi crecer y madurar de formas que nunca creí posibles. Se había convertido en una joven considerada, trabajadora y con un creciente sentido de la responsabilidad. Ya no definía su valor por las cosas materiales que poseía. Una noche, mientras estábamos cenando, Elena nos miró a ambos y dijo: «Sabéis, quiero daros las gracias por todo, por ser duros conmigo cuando lo necesitaba. Sé que no fue fácil para ninguno de nosotros, pero creo que ahora lo entiendo». Vanessa y yo intercambiamos miradas emocionadas. Era la primera vez que Elena reconocía sus errores y expresaba gratitud de forma genuina. «Estamos muy orgullosos de ti, cariño», le dije. Vanessa asintió, con los ojos brillantes. «Has recorrido un largo camino». La vida no era perfecta. Todavía teníamos nuestros altibajos, nuestras discusiones y nuestros momentos de frustración. Pero habíamos construido una base sólida, basada en la comunicación, el respeto y el amor verdadero. Y todo comenzó con un coche que no era el que ella esperaba y una decisión difícil de alejarme, para que ambos pudieran ver lo que realmente importaba. A veces, para arreglar algo, tienes que romperlo primero. Y en nuestro caso, alejarnos fue la única manera de volver a encontrarnos. El día que Elena se fue a la universidad fue agridulce. Estábamos increíblemente orgullosos de ella, de todo lo que había logrado, de la persona en la que se había convertido, pero también sentíamos un vacío en la casa, un silencio que antes estaba lleno de su energía, a veces caótica, pero siempre presente. La ayudamos a instalarse en su residencia en Valencia. Vimos su entusiasmo por esta nueva etapa, sus nervios por lo desconocido y la incipiente independencia que brillaba en sus ojos. Fue un momento de cierre de un capítulo y de apertura de otro. En el camino de vuelta a casa, Vanessa y yo nos cogimos de la mano en silencio. Habíamos superado una tormenta juntos y aunque las cicatrices permanecían, también lo hacía una conexión más profunda y resistente. «¿Crees que estará bien?», preguntó Vanessa, con una pizca de preocupación en su voz. «Sí», respondí, apretando su mano. «Ha aprendido mucho y sabe que estamos aquí para ella, pase lo que pase». Los primeros meses sin Elena fueron una adaptación. Tuvimos que redescubrir nuestra rutina como pareja sin la constante presencia de nuestra hija. Empezamos a hacer cosas que habíamos pospuesto durante años, escapadas de fin de semana, cenas tranquilas, retomar viejos hobbies. Hablamos más, escuchamos más y nos apoyamos mutuamente de una manera que quizás habíamos olvidado en el torbellino de la crianza de un adolescente mimado. Fue como volver a conocernos después de una larga ausencia. Elena nos llamaba con regularidad, contándonos sus experiencias en la universidad, sus nuevas amistades, sus desafíos académicos. Ya no eran las llamadas exigentes de antes, sino conversaciones genuinas, llenas de curiosidad y un creciente respeto por nuestras vidas. En una de esas llamadas, me sorprendió. «Papá, ¿sigues teniendo ese viejo sedán?» «Claro. ¿Por qué?» «Bueno, estoy pensando en comprar un coche el año que viene, cuando consiga ahorrar un poco más. ¿Crees que podrías enseñarme algunas cosas más sobre mecánica? No quiero depender siempre de un taller». Sonreí al teléfono. El ciclo, de alguna manera, se había completado. «Me encantaría, hija. Cuando vengas en Navidad, le echamos un vistazo juntos». Las Navidades de ese año fueron diferentes. No hubo regalos caros ni expectativas exageradas. Elena llegó a casa con un pequeño obsequio hecho a mano para cada uno y una inmensa gratitud por estar juntos.
Pasamos tiempo en familia, recordando viejas historias, riendo y simplemente disfrutando de la compañía mutua. Mientras la veía interactuar con Vanessa, noté una calidez y un respeto mutuo que antes escaseaban. Ya no había alianzas secretas ni conspiraciones a mis espaldas. Éramos un equipo, imperfecto pero unido. Al despedir a Elena para que volviera a Valencia, sentí una paz que no había experimentado en años. Habíamos cometido errores, habíamos pasado por momentos difíciles, pero habíamos salido fortalecidos. La búsqueda de la recuperación de nuestra familia no había sido fácil, pero cada pequeño paso, cada conversación sincera, cada acto de comprensión había valido la pena, y todo había comenzado con un coche rojo y la valentía de un padre para decir basta y elegir, al final, a su familia de una manera diferente. Creo que deberíamos hacer algo diferente este año, algo que refleje los cambios que hemos estado haciendo. Me senté frente a ella. La escuchaba de verdad, con atención. ¿Y si, en lugar de eso, invertimos el dinero que normalmente gastaríamos en un viaje en el fondo universitario de Elena? Podríamos organizar una cena agradable o algo así. Su voz se fue apagando, con un aire de inseguridad que me llegó al alma. Me estiré por encima de la mesa para tomarle la mano. Me parece una idea genial. Su cara se encendió, roja de alivio. ¿En serio? ¿No estás decepcionado? Para nada, Vanessa, me parece perfecto. Esa noche le comunicamos nuestra decisión a Elena. Esperaba que se mostrara indiferente, porque deberían importarle nuestros planes de aniversario. Pero nos sorprendió de nuevo. «Qué bonito», dijo con una sonrisa sincera. «Pero aún así deberían hacer algo especial. Trabajáis duro». Vanessa y yo nos miramos un poco desconcertados. «Tendremos una cena deliciosa», le dijo Vanessa con dulzura. «No te preocupes», dijo Elena. E hizo una pausa que nos llenó de curiosidad. «De hecho, ¿qué tal si os cocino yo aquí en casa? Como una comida de restaurante elegante, pero ya sabéis, no tan cara». Intenté disimular mi sorpresa, pero seguro que mi cara era un poema. «¿Quieres prepararnos una cena de aniversario?» «Sí, ¿por qué no? He estado viendo vídeos de cocina en Internet. Podría preparar algo rico». «Nos encantaría», respondió Vanessa apresuradamente, antes de que pudiera decir alguna estupidez y arruinar el momento. Vanessa y yo dimos un paseo tranquilo por el barrio en nuestro aniversario, mientras Elena se encargaba de la cena. Al regresar, el comedor se había transformado. La mesa estaba puesta con nuestra mejor vajilla, las velas encendidas, y una música suave llenaba el aire. «Vayan a sentarse», nos dijo Elena con una sonrisa orgullosa. «Ya casi está listo». Hicimos lo que nos dijo, bastante atónitos ante la escena. Unos minutos después trajo la comida. Un plato de espaguetis con camarones que tenía una pinta impresionante. «Esto está increíble, Elena», comentó Vanessa mientras empezábamos a comer. «Gracias, está buenísimo», asentí, saboreando cada bocado. No era de restaurante, pero sin duda era mejor de lo que imaginaba. Elena sonrió radiante. «He estado practicando en casa de Martina. Su mamá me ayudó a encontrar la receta». Después de cenar, nos ofreció un pastelito casero con un «Feliz aniversario», escrito con un glaseado un poco tembloroso. Luego nos dio una tarjeta a cada uno. «Voy a casa de Lucas a estudiar», explicó. «Deberían tener un tiempo a solas». Vanessa y yo abrimos nuestras tarjetas después de que se fuera. La mía tenía un mensaje sencillo pero profundo. «Papá, gracias por no darme la espalda ni siquiera en mi peor momento. Con cariño, Elena». Levanté la vista y vi a Vanessa secándose las lágrimas mientras leía su tarjeta. «¿Qué dice?», pregunté con un nudo en la garganta. Me la dio y dijo con la voz entrecortada: «Mamá, perdona por ser tan malcriada. Gracias por quererme de todas formas. Estoy intentando ser mejor. Con cariño, Elena». Nos quedamos en silencio un momento, ambos abrumados por la emoción. «Lo logramos», dijo Vanessa finalmente, con una pequeña sonrisa temblorosa. «De hecho, logramos cambiar las cosas. Seguimos cambiando», añadí. «Es un proceso, pero sí, lo estamos logrando».
La visita a las universidades comenzó un par de semanas después. Visitamos 3 campus en un fin de semana agotador. Mucho transporte, recorridos a pie e información que asimilar. Elena tomó notas en cada sitio, haciendo preguntas inteligentes sobre prácticas y programas periodísticos. Mantuvo silencio mientras conducía a casa desde la última universidad, mirando por la ventana el paisaje que pasaba. «¿Qué te pareció?», pregunté con curiosidad. «¿Alguna favorita?». Asintió lentamente. «Me gusta la segunda, la Universidad Estatal. Me pareció perfecta. Además, es la más económica», añadió Vanessa desde atrás. «Sí, lo sé. En parte por eso me gusta», dijo Elena, mirándome fijamente. «No quiero que gastéis una fortuna en la matrícula. Puedo conseguir becas y trabajar durante el verano». Apreté el volante con más fuerza, resistiendo la tentación de animarla a no preocuparse por el dinero. El yo de antes habría insistido en pagar cualquier universidad que quisiera, sin importar el coste. Pero esa ya no era la lección que intentábamos transmitirle. «Lo resolveremos juntos», respondí con firmeza. «Hay muchas opciones». Comenzó el último año de bachillerato, y con él llegó el caos habitual. Las solicitudes de ingreso a la universidad, las fotos de graduación y la planificación del baile de fin de curso. A pesar de todo, Elena conservó su trabajo en Los helados ricos, mantuvo sus calificaciones y mostró señales de progreso, modestas, pero importantes. Todavía había algunos arrebatos de su antigua actitud de superioridad. Alguna pelea por el coche prestado, algún enfado cuando rechazábamos un vestido de graduación caro, pero eran menos frecuentes y se calmaban más rápido. Las cartas de aceptación empezaron a llegar. Elena fue aceptada en 3 de las 5 instituciones a las que solicitó admisión en primavera, incluyendo su primera opción, la Universidad Estatal. Celebramos con comida para llevar y helado, algo muy distinto a nuestras extravagantes fiestas anteriores. Esa noche, mientras estábamos sentados a la mesa de la cocina, Elena soltó una pregunta repentina. «¿He estado pensando en algo?». Vanessa la miró con curiosidad. «¿Qué es? ¿Recuerdas el descapotable rojo que me regalaste por mi 16º cumpleaños?». Se me encogió el estómago. Hacía más de un año que no hablábamos de ese coche. «¿Qué te parece?». «Me comporté como una idiota», dijo, negando con la cabeza con vergüenza. «Os gastasteis todo ese dinero y yo me comporté como si no fuera suficiente». «Ya pasó», respondí apresuradamente, sin querer remover viejos dolores. «No, pero últimamente he estado pensando mucho en ello. Ese fue el momento, ¿verdad?, cuando todo empezó a cambiar». Vanessa y yo intercambiamos una mirada significativa. «Supongo que sí», dije con suavidad. Elena asintió. «Me alegro de que haya sucedido, no de la forma en que sucedió. Lo pasé fatal, pero me alegro de que las cosas cambiaran. Me gusta quien soy ahora, mejor que quien era entonces». Me estiré sobre la mesa para apretarle la mano. «Yo también, pequeña, yo también». La noche antes de que Elena se fuera a la universidad, las 3 nos sentamos en el patio trasero a ver la puesta de sol. Habíamos pasado el día empaquetando sus pertenencias en cajas y bolsas para prepararnos para el viaje de mañana a la Universidad Estatal. «¿Nerviosa?», pregunté. Asintió levemente, pero también estaba radiante de ilusión. «Lo harás genial», la animó Vanessa con cariño. «Lo sé», respondió Elena, sin rastro de su anterior arrogancia. «Simplemente sana confianza. Lo tengo bajo control». Nos sentamos en un cómodo silencio durante un buen rato, viendo cómo el cielo cambiaba de azul a rosa y luego a morado. Entonces Elena dijo algo que me tomó por sorpresa. «Gracias por no darme tu coche ese día». Me giré para mirarla, desconcertado. «¿Qué? ¿Mi berlina?». Cuando me enfadé por el descapotable. «Gracias por no ceder». No sabía qué decir. Después de todos estos años y todos los cambios, nos estaba trayendo de vuelta a ese momento crucial. «De nada», respondí finalmente, aunque no me sentía muy sabio en ese instante.
sonrió con una comprensión que me llegó al corazón. Tenías razón, sin embargo, en cuanto a apreciar lo que tengo en lugar de querer siempre más. Miró nuestro pequeño patio trasero, el viejo columpio que nunca habíamos tenido tiempo de quitar, y los parterres que Vanessa había plantado hacía años. Ahora lo entiendo. A la mañana siguiente, cargamos la furgoneta de Vanessa con las pertenencias de Elena y pusimos rumbo a la Universidad Estatal. El viaje estuvo lleno de charlas animadas y silencios significativos. Cuando por fin llegamos a su residencia, sentí un nudo en la garganta. Era el momento que todo padre temía y esperaba, el comienzo de su vida adulta. La ayudamos a mudarse, conocimos a su compañera de piso y le hicimos la cama con las sábanas limpias que habíamos comprado. Demasiado pronto llegó la hora de irnos. Elena abrazó a Vanessa primero en el aparcamiento y ambas estaban llorando en silencio. Luego se volvió hacia mí. «Gracias, papá», respondió, rodeándome con sus brazos con un cariño que hacía mucho que no sentía. Por todo. La abracé con fuerza, sintiendo un torrente de emociones. «Estoy orgulloso de ti, Elena, no por a dónde vas ni por lo que haces, sino por quién eres». Se apartó y se secó los ojos con una sonrisa temblorosa. «Las llamo mañana». «Bueno, más les vale», murmuró Vanessa, intentando sonreír entre lágrimas. Vimos a esta joven, que una vez fue nuestra pequeña privilegiada, regresar a su dormitorio con paso firme. Se giró y me saludó con la mano al acercarse a la puerta. Vanessa se inclinó y me tomó de la mano mientras conducíamos de regreso a casa. «Lo hicimos bien», dijo con una voz suave pero firme. «Al final, lo hicimos bien». Le apreté la mano, reflexionando sobre nuestro viaje, los errores, las lecciones difíciles y el crecimiento gradual, a menudo doloroso. Sí, estoy de acuerdo. Y así termina esta historia, amigos. Gracias por acompañarme en este torbellino familiar. Si os gustan las historias de Reddit llenas de giros y cambios, no olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos el próximo drama. Hasta la próxima.